Hola a todos y bienvenidos. Hoy os voy a presentar algunos coloquialismos en español. Pero antes, ¿qué es un coloquialismo? Son frases que usamos muy a menudo en la lengua hablada, en el día a día, en situaciones informales, familiares. Por eso es tan importante que los conozcas, porque aprendemos un idioma para hablarlo y para comunicarnos con los nativos. Y te aseguro que los nativos usamos mucho estas frases que te voy a enseñar hoy. Apunta y apréndetelas. ¡Vamos! La primera es dejar plantado. Si alguien te deja plantado, significa que no acude a una cita, que vosotros habíais quedado y que esa persona no aparece. Por ejemplo, si quedo con mi amiga Lucía y decimos, nos vemos a las 6 en el parque, y yo estoy allí en el parque esperando, y no viene, y la llamo y digo, ¿qué pasa, Lucía? Me dice, uy, no puedo ir, lo siento. Lucía me ha dejado plantada. Lucía me ha dado plantón. Yo no sé muy bien por qué decimos plantón. Supongo que viene de planta y cuando te dejan plantado te quedas así, quieto, como una planta, tú solo. Vamos con el siguiente coloquialismo, que es no pegar ojo. ¿Qué crees que significa? Pegar es juntar con un material industrial, artificial, con pegamento. Por ejemplo, si pego dos hojas, cojo una hoja, pongo pegamento y luego pongo la otra. Y ya se quedan juntas. No se pueden separar. Cuando pegas ojo, significa que duermes. Y si dices que no has pegado ojo en toda la noche, significa que no has dormido, que has pasado una mala noche. Por ejemplo, ayer me desvelé y no pegué ojo en toda la noche. Desvelarse es también una palabra un poco complicada y significa que en un momento el sueño desapareció, ya no estabas cansado y por eso ya no te volviste a dormir. Ayer me desvelé y ya no pegué ojo. Vamos con el tercer coloquialismo, que es sacar los trapos sucios. Cuando sacas los trapos sucios de alguien, dices públicamente cosas malas sobre esa persona, o secretos íntimos o familiares. Por ejemplo, una madre puede decirle a su hijo, por favor, deja de sacar los trapos sucios de la familia en medio del parque. Ya sabéis que los niños lo cuentan todo, cosas buenas y también cosas malas. Cuando cuentan cosas malas de sus padres o de sus hermanos, están sacando los trapos sucios. O si te estás peleando con alguien y esa persona no hace más que decir todo lo que haces mal, puedes decirle, deja de sacar trapos sucios, por favor. No tiene nada que ver con que tu ropa esté limpia ni nada por el estilo. Un trapo es cualquier trozo de tela y si está sucio significa que no lo has lavado. Pero todo junto en una expresión significa decir públicamente secretos o cosas malas y privadas de alguien. Poner verde. Esta expresión ya os la enseñé en un vídeo con Pablo de Dreaming Spanish en el que hablábamos de varias expresiones con colores. Pero hoy voy a recordarla porque realmente es una expresión que los españoles usamos a menudo. Ah, eso es algo que se me ha olvidado deciros. Todos estos coloquialismos los usamos mucho en España, mi país. Ya sabéis que el español se habla en muchas partes del mundo, así que probablemente en otros países tengan otros coloquialismos y no entiendan qué es eso de poner verde. Poner verde no significa pintar a alguien de verde. Poner verde significa criticar. Podría parecerse a sacar los trapos sucios, pero cuando pones verde a alguien, dices tanto cosas públicas como privadas. Cualquier cosa que sea mala de esa persona, la dices, estás criticándola. Por ejemplo, María siempre pone verde a sus amigas cuando éstas no están. ¿Conoces a alguien que siempre ponga verde a los demás? Vamos con el siguiente coloquialismo, que es montar un pollo. La Real Academia de la Lengua Española, que es una institución que se encarga de decir cómo debería escribirse el español, en rasgos generales es eso, reconoce que pollo en esta expresión se puede escribir
con Y o con elle, con 2 L's. ¿Y qué significa esto de montar un pollo? Significa pelearte con alguien de manera muy escandalosa en medio de la calle o en un lugar en el que mucha gente te ve, o simplemente de una manera muy exagerada, chillando mucho, de manera llamativa. Eso es montar un pollo. Por ejemplo, sí, ya sé que no he fregado los platos, pero, por favor, no me montes un pollo. No es para tanto. No hace falta que chilles, que llames la atención, que sea esto un gran problema. Puedes decírmelo en privado y bajito. La palabra pollo de la expresión montar un pollo viene de un elemento portátil, que es como una caja, en la que se subían los oradores en el pasado para hablar públicamente, chillar noticias o hablar sobre temas públicos como por ejemplo la política o la religión. Ya sabéis que en torno a estos temas siempre surge mucho debate. Entonces imaginaos una plaza en el siglo XIX en la que hay una persona subida a un pequeño escenario, que sería el pollo, hablando de temas de política. Las 20, 30 o 40 personas que estaban alrededor seguramente protestaran, gritaran cuando algo no les gustara o aplaudieran cuando algo sí que les gustaba. Entonces se armaba mucho escándalo, se armaba un pollo. También podemos decir armar un numerito. Numerito viene de número, que además de las cifras, también es un trozo de un espectáculo, como una escena de teatro, por ejemplo. ¿Qué te han parecido estas expresiones? ¿Las conocías? Son muy, muy, muy importantes, porque si alguien te dice ¡no armes un pollo!, puede que tú pienses en español ¿por qué me están hablando ahora de comida? Para que no te pase esto, puedes practicar con los ejercicios que encontrarás en mi página web. Además, suscríbete al canal para no perderte el próximo vídeo, que habrá en 2 semanas, y también te aconsejo que te unas a la newsletter, porque cada viernes aprenderás un montón de palabras de vocabulario. Te voy a enviar 3 palabras, 2 frases, refranes o frases típicas, a lo mejor como estos coloquialismos, y una cosa sobre mí. Así que nos vemos este viernes en la newsletter o en 2 semanas con un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Sed muy felices! ¡Chao!